Hola chicos, ¿cómo están? Espero que sigan muy bien. Vamos a continuar trabajando con las funciones polinómicas, pero en este caso nos vamos a introducir en un concepto un poquito más profundo. ¿De cuántas formas podemos expresar una función polinómica? Todas las funciones con las que estuvimos trabajando hasta el momento se encuentran expresadas como un polinomio. Es decir que, veamos algunos ejemplos para poder identificar de qué estamos hablando. Si tenemos como funciones, por ejemplo, f de x igual a 3x menos 1, es una función lineal que está escrita como un polinomio de grado 1. Si tenemos f de x igual a x al cuadrado menos 3x más 2, por ejemplo, es una función cuadrática que se encuentra escrita como un polinomio de grado 2. Y si tenemos la última función, f de x es igual a x al cubo menos 7x más 6, es una función cúbica que está escrita como un polinomio de grado 3. Es decir, que todas las funciones con las que estuvimos trabajando hasta el momento están escritas como polinomio. Ahora veamos una de las actividades que ustedes tenían para resolver de la clase pasada. Tomás necesita construir una caja para guardar sus plaquetas de taller. Tiene una plancha de cartón duro de 60 centímetros de largo por 46 centímetros de ancho. Pensó que si decorta un cuadrado en cada esquina, como la muestra la figura, podría armar una caja en forma de prisma y sin tapa. Entonces, tenemos la plancha de cartón, que es de 60 centímetros de largo por 46 centímetros de ancho, y vemos que si nosotros recortamos estos cuadraditos, que en este caso están llamados como X, vamos a poder construir la siguiente caja, en donde nos queda el largo, nos queda el ancho y nos queda el alto de la caja, que justamente coincide, ¿sí?, con el tamaño del cuadradito que nosotros seleccionemos para poder armar la caja. Si el lado de cada cuadrado que recorta mide 3 centímetros, ¿cuál sería el volumen de la caja armada que propone Tomás? ¿Y si fuera de 5 o de 7 centímetros? Entonces, a partir de estos datos, ustedes lo que tenían que encontrar justamente cuál es el volumen de la caja teniendo en cuenta las medidas de los cuadraditos que se van recortando. Y la última pregunta era: encuentren una fórmula que les permita obtener el volumen de la caja dependiendo del lado del cuadrado que recorta de cada esquina. ¿Y qué tipo de función polinómica encontraron? Para resolver este problema tuvieron que pensar cómo construir la caja, cortando obviamente los cuadraditos de las puntas con las medidas que les solicitaban. Entonces, si nosotros observamos, volvemos nuevamente a la figura, tenemos el largo que es de 60 centímetros y le tenemos que cortar dos cuadraditos, en este caso de 3 centímetros. Si tenemos el ancho de la caja, que mide 46, le tenemos que cortar dos cuadraditos de 3 centímetros. Entonces podríamos proceder de la siguiente manera. Si recortamos el cuadradito de 3 centímetros, las medidas nos quedan como el ancho, que era de 46, le cortamos dos cuadraditos de 3 centímetros. Entonces nos queda un ancho de 40 centímetros. Si el largo era de 60 y le recortamos dos cuadraditos de 3 centímetros, el largo nos va a quedar de 54 centímetros. Y la altura, en este caso, es justamente el tamaño del cuadradito que nosotros recortamos, que en este momento es de 3 centímetros. Entonces, si el volumen de la caja se calcula como el largo por el ancho por el alto, que serían las tres medidas que nosotros tenemos, vamos a encontrar el volumen de la caja. Haciendo las operaciones correspondientes, obtenemos que el volumen es de 6.480 centímetros cúbicos. De la misma forma, tenemos que proceder con los cuadraditos de 5 y 7 centímetros. Si recortamos el cuadradito de 5 centímetros, las medidas que nos quedan sería el 46, que era el ancho, le sacamos dos veces el cuadradito de 5 centímetros y obtenemos un ancho de 36 centímetros. En el largo obtenemos de 50 centímetros y la altura en este caso sigue siendo 5. Nuevamente, una vez que encontramos las tres medidas, calculamos el volumen de la caja y obtenemos que nos da 9.000 centímetros cúbicos. Y por último, tenemos que proceder a hacer lo mismo si recortamos el cuadradito de 7 centímetros de lado. Al ancho, que era 46, le restamos o le sacamos dos cuadraditos de 7 centímetros y nos queda un ancho de 32 centímetros.
Al largo que era 60, le restamos 2 cuadraditos de 7 centímetros y nos queda un largo de 46 centímetros. Y la altura, que es justamente el tamaño del cuadradito que nosotros recortamos, nos queda de 7 centímetros. Una vez que encontramos las 3 longitudes, volvemos a encontrar nuevamente el volumen de la caja, que es de 10.304 centímetros cúbicos. Estos procedimientos eran los que tenían que implementar en el punto 1 para poder encontrar el volumen de la caja según el tamaño del cuadradito que ustedes estén recortando. Sin embargo, para responder a la pregunta B, debían suponer que la longitud del cuadradito era denominada X, lo que significa es poder identificar qué tipo o qué longitud le podríamos llegar a dar. Entonces, si nosotros llamamos X a la longitud del cuadradito, si realizamos el mismo procedimiento, podemos calcular el largo, el ancho y el alto de la caja en función de X. Al ancho, que era 46 centímetros, le restamos 2 veces un cuadradito de X centímetros de lado. Con el largo hacemos lo mismo, 60 menos 2X, y la altura, en este caso, como no la conocemos, también la denominamos X. Por lo tanto, el volumen queda expresado como, si habíamos dicho que era el ancho por el largo por la altura, el ancho en este caso nos quedó de 46 menos 2X, el largo nos quedó de 60 menos 2X y la altura nos quedó de X. A partir de esa fórmula que ustedes encontraron, que es el volumen de la caja en función de X, tenían que identificar qué función polinómica habían encontrado. Bien, justamente como estamos hablando de volumen y tiene 3 dimensiones, la función que ustedes encontraron es una función polinómica de grado 3. Es decir, que es una función cúbica. Pero si observamos la fórmula, no nos quedó expresada como un polinomio, sino que justamente la función que ustedes encontraron quedó expresada en lo que se denomina como su forma factorizada. ¿Qué es la forma factorizada de una función polinómica? La forma binómica o factorizada, que se la puede denominar de las dos maneras, de una función polinómica expresa directamente las raíces de la función. Lo que significa es que cuando se encuentren con una expresión de esta manera, f de x igual a x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 por x menos x4 y así sucesivamente hasta conseguir la última raíz. Es decir, que ustedes encuentren expresiones que están multiplicadas, ¿sí? Donde x1, x2, x3, x4 y xn son las raíces de la función. A esta forma se la denomina forma factorizada de la función polinómica. Si nosotros quisiéramos encontrar, una vez obtenida la forma factorizada, cuál sería la forma escrita en un polinomio, lo que deberíamos hacer es aplicar la propiedad distributiva para poder encontrar cuál es la función expresada como polinomio. Nosotros vamos a trabajar con las funciones expresadas como polinomios, que son las funciones polinómicas, y también vamos a trabajar con funciones polinómicas que quedan expresadas como la forma factorizada. Entonces, si tenemos el volumen de la caja en función de X, que está expresada como forma factorizada, si ustedes observan, tenemos en este caso 3 términos que se encuentran multiplicando, por eso podemos identificar justamente que en este caso, como las X tienen exponente 1, tenemos 3 términos, por lo tanto es una función polinómica de grado 3, pero para poder identificar o para poder hallar la función escrita como polinomio, lo que debemos hacer, como dijimos anteriormente, es aplicar la propiedad distributiva. Entonces, en primer lugar, multiplicamos 60 por x y menos 2x por x, obteniendo como resultado 60x menos 2x al cuadrado. Y ahora sí, entre estas dos expresiones, aplicamos la propiedad distributiva. 46 por 60x, 2760x. 46 por menos 2x cuadrado, menos 92x cuadrado. Menos 2x por 60x, menos 120x cuadrado.
y menos 2x por menos 2x cuadrado nos da como resultado 4x al cubo positivo. Acomodando un poco los términos, viendo que podemos agrupar el menos 92x con el menos 120, obtenemos que el volumen de la caja en función de x es 4x al cubo menos 212x al cuadrado más 2760x. Y obviamente encontramos la función expresada como polinomio y acá sí podemos identificar directamente que es una función cúbica. Ahora bien, el objetivo de empezar a trabajar de esta forma es justamente que al tener la función polinómica expresada en su forma factorizada, lo que vamos a hacer es identificar cómo hacemos para graficarla. Sí, la forma con la que estamos trabajando es la forma factorizada. Entonces, si quisiéramos graficarla aproximadamente cuando la función está expresada como forma factorizada, debemos pensar cómo hacerlo. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque debemos seguir utilizando los mismos 3 pasos importantes que eran los puntos notables y los elementos que nosotros analizábamos cuando la función estaba escrita como polinomio. Veamos de qué se trata. Sabemos que por definición, para calcular las raíces de una función, a la función la igualábamos a 0. Si estaba escrita como polinomio, debíamos aplicar el teorema de Gauss, podíamos aplicar el teorema de Ruffini, la fórmula de Bhaskara para poder encontrar las raíces de la función. Sin embargo, en este caso, como tenemos la función escrita en forma factorizada, que es 46 menos 2x por 60 menos 2x por x, al igualarla a 0, me está preguntando cuándo un producto de 3 términos es igual a 0. Y eso significa que el producto de 3 términos es igual a 0 cuando cada uno de esos términos es igual a 0. Entonces, ¿cómo procedemos? Tomamos cada término, que representan justamente las raíces de la función, y los igualamos a 0. Entonces, 46 menos 2x lo igualamos a 0. Cuando despejamos el valor de la x, encontramos la primera raíz de la función. Entonces, procediendo a despejar, el 46 que se encuentra sumando en el primer miembro de la igualdad lo pasamos restando. Y por último, el menos 2 que se encuentra multiplicando en el primer miembro de la igualdad lo pasamos dividiendo, obteniendo como resultado que x es 23. Ese 23 es la primera raíz de la función. Luego procedemos con el siguiente término. 60 menos 2x, cuando despejamos el valor de la x, nos da como resultado 30. Esa sería la segunda raíz de la función. Y por último, cuando tomamos la última expresión, que es x, como no tenemos que despejar x porque ya nos quedó completamente despejada, identificamos que la tercera raíz es 0. Por lo tanto, la forma factorizada lo que nos permite hacer es cuando igualamos cada término a 0, al despejar la x, encontramos de una manera más simple y rápida las raíces de la función. Una vez halladas las raíces de la función, procedemos a hallar la ordenada al origen, que como ustedes bien saben, la podemos encontrar cuando el valor de x toma el valor 0. Entonces, nuevamente, tomamos la función, reemplazamos la x por 0. Cuando hacemos la cuenta, vemos que la ordenada al origen nos da 0. Y por último, tenemos que hallar los intervalos. En este caso, recuerden que los intervalos se tomaban teniendo en cuenta las raíces de la función. Entonces, como estamos trabajando con un problema contextualizado, el volumen mínimo que podemos llegar a tener, ¿sí?, es 0, que sería la primera raíz, y el último valor que podemos llegar a tomar es 30. Entonces, los intervalos nos quedan determinados entre las 3 raíces que nosotros encontramos, de 0 a 23 y de 23 a 30. ¿Por qué no le podemos dar un valor más grande de 30? Por ejemplo, cuando hacíamos los intervalos de 30 a más infinito, porque si le damos un valor mayor a 30, el volumen se vuelve negativo. Lo que significa que no serían acordes los valores que nosotros les asignemos porque estamos trabajando justamente con un problema contextualizado. Entonces, procedemos a identificar cuáles son los intervalos.
de 0 a 23 y de 23 a 30, tomábamos un valor dentro de cada uno de los intervalos y reemplazábamos ese valor en la fórmula del volumen para poder identificar por dónde se construye la gráfica. Tomé acá el valor 1, lo reemplazamos en la función y cuando hicimos la cuenta nos da como resultado 2552, que como es un valor positivo, significa que de 0 a 23 la gráfica se encuentra por encima del eje X. Y como nuevamente estamos haciendo una gráfica aproximada, la podemos extender hasta donde nosotros queramos. Y del 23 al 30, como X es igual a 24, reemplazamos los valores y obtenemos como resultado menos 576, lo que significa que entre 23 y 30 la función se encuentra por debajo del eje X. Lo que significa es que lo vamos a poder dibujar de esta manera. Entonces, a partir de ahora vamos a poder continuar trabajando, pero con la función polinómica expresada en su forma factorizada, teniendo en cuenta que para hacer el análisis y la gráfica de la misma, debemos considerar estos 3 pasos importantes que son los que veníamos trabajando con las funciones escritas en forma polinómica.